Bienvenidos a un nuevo vídeo de formación online del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Estamos en los números naturales y vamos a trabajar la divisibilidad, que es el segundo tema que vamos a ver, y va a dar lugar al vídeo 2, que va a tratar del máximo común divisor, que es algo que lo habéis hecho en primaria y que os cuesta mucho en secundaria porque lo hacemos con un procedimiento un poco distinto. Entonces vamos a ver si lo trabajamos bien y lo entendemos. Bien, lo primero, entender qué es la factorización de un número compuesto en sus factores primos. Y primero, antes que nada, ¿qué es un número primo? Recordarlo. Un número primo es primo si solo puede dividirse entre sí mismo y la unidad. Es decir, los divisores de un número primo son el 1 y el mismo número primo. Repetimos, un número es primo si solo puede dividirse entre sí mismo y la unidad. ¿Y para qué necesito saber que un número es primo? Pues porque los números compuestos los vamos a dividir en números primos. Entonces, ¿qué es un número compuesto? Un número compuesto si tiene más divisores que sí mismo y la unidad. Es decir, los números compuestos vamos a tratar de descomponerlos en factores primos que no tengan más divisores que la unidad y sí mismos. El 1 es divisor universal y no es un número primo. Sí es un factor, pero no es un número primo. Ya iremos viendo el papel del 1, que es fundamental. Y la factorización de un número compuesto se realiza así, de un número compuesto. 180 lo dividimos entre 2, primer número primo. El 1 he dicho que no es un número primo, es un divisor universal. Imaginaos que estuviésemos diciendo, vamos a dividir 180 entre 1. Pues 180 entre 1, 180, 180 entre 1, 180, 100, así eternamente. Por lo tanto, el primer número primo que va a hacer la descomposición es un número par y es el 2. 180 entre 2, 90, 90 entre 2, 45, 45 ya no puedo entre 2, entre 3 a 15, 15 entre 3 a 5, 5 entre 5 a 1 y 1 entre 1 y así infinitamente, es decir, 1 va a ser, como digo, el divisor universal. De esta forma nos queda que 180 es un número natural que lo puedo expresar como un producto de potencias de bases que son números primos. 2 al cuadrado porque hay dos doses, 3 al cuadrado porque hay dos treses y 5 elevado a 1 porque hay un 5. Tenemos que tener en cuenta que siempre se debe agotar las posibles divisiones entre 2. Primer número primo, insisto, después entre 3 y así sucesivamente. Es decir, no me hagáis, ahora divido entre 2, me doy cuenta que se puede dividir entre 3, luego me doy cuenta que se puede dividir entre 2, luego entre... No, hay que agotar el 2, hay que agotar el 3, hay que agotar el 5, hay que agotar el 7, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, mecanismo para obtener el máximo común divisor. Bien, vamos a ver varios trucos y primero entender qué es el máximo común divisor. Máximo común divisor es el mayor de los divisores comunes de varios números. Varios números pueden tener divisores, por ejemplo el 1 es divisor universal, pero buscamos el mayor divisor de todos, que sea común. ¿Vale? No nos vale el 1, no nos vale a lo mejor el 2, no nos vale... Queremos el mayor divisor de todos. Bien, para hacerlo, lo que vamos a hacer es una tabla y vamos a descomponer en factores primos, es decir, el número natural lo podemos expresar así. Y esta tabla es un truco que al principio, en los primeros pasos, os puede venir muy bien. Luego ya, si queréis, os la quitáis. Pero ¿qué tiene de especial esta tabla? Pues si os dais cuenta, cada columna representa un número primo. Aquí está la columna del 2, aquí está la columna del 3, aquí está la del 5, la del 7 y así seguiríamos. Entonces, ¿qué ocurre con el 20? Que el 20 al descomponerlo, al hacer la raya vertical, 20 entre 2 a 10, 10 entre 2 a 5, 5 entre 5 a 1, no sale el 3. Es decir, 20 es 2 al cuadrado, 4 por 5, 20, pero no hay un 3. Es decir, esta casilla del 3 la dejo vacía. El 30, al descomponerlo, 30 entre 2 me daría 15, 15 lo puedo dividir entre 3 y me daría 5. Y lo mismo con el 60, 60 lo puedo dividir dos veces entre 2, una entre 3 y otra entre 5. ¿Qué ocurre para hacer si quiero divisores comunes? ¿Puedo dividir el 20 entre 3? No. Luego tengo que coger factores comunes. Es decir, del 2, el 2 divide a todos.
pero el 2 al cuadrado no divide a todos, por lo tanto el condicionamiento de la divisibilidad la da el de menor exponente. Por lo tanto voy a redondear este, y del 5 voy a redondear cualquiera. Y voy a decir que tengo que coger los factores comunes con el menor exponente, porque los de mayor exponente no dividen a todos, es decir, 2 al cuadrado no divide a 30. Es decir, factores comunes, porque son divisores de todos, con el menor exponente. Bien, eso es lo primero. Ahora vamos con el primer truco. El primer truco es que cuando nosotros vemos que nos piden el máximo común divisor, vamos a fijarnos en la primera letra. Máximo nos está engañando. Vamos a relacionar la primera letra con el exponente. Y vamos a decir máximo exponente menor. ¿De acuerdo? La primera letra es exponente menor. ¿De qué? De los factores comunes, puesto que tienen que dividir a todos. Luego, cada vez que veamos el círculo, diremos exponente menor de los factores comunes, o factores comunes con el menor exponente, que es como tradicionalmente se dice. Bien, por lo tanto, nos dice este gato serpiente que son los factores comunes con los exponentes peques. Factores comunes con el exponente peque. Bien, por lo tanto, el máximo común divisor de 20, 30 y 60 es 2 por 5, 10, es decir, los que hemos puesto en el círculo. 10 divide a 20, 10 divide a 30, 10 divide a 60. ¿Hay otros divisores comunes de 20, 30 y 60? Sí, pero son menores. Buscamos el mayor. El 2 divide a todos ellos, el 5 divide a todos ellos y por supuesto el 1, pero buscamos el mayor. Bien, el truco para memorizar va a ser que cuando veamos la primera letra M, máximo, estamos diciendo que es el exponente menor. Máximo exponente menor. M exponente menor. Y luego común divisor de los factores comunes. Y vamos a hacer un truco que es recordarlo con esta llave. Común divisor de los factores comunes. Ya veréis por qué digo lo de la llave, porque luego os la voy a poner bastantes veces. Bien, si no hay ningún factor primo común, por ejemplo en 2 y 7, el máximo común divisor será el 1, que es el divisor universal no primo. Es un factor, pero no es un número primo. Bueno, aquí esto es demasiada información de momento, ya lo seguiremos viendo. Quedaros con esto y vamos a ir con los trucos. De momento nos vamos a poner a prueba. Completad lo que falta. Recordamos, la primera letra hace alusión al exponente menor. Si pone máximo, exponente menor. Como estamos dividiendo de los factores comunes. Descomponer el 12, descomponer el 30, descomponer el 45 y a ver qué nos sale. Bien, el 12 es 2 al cuadrado por 3. Por supuesto por 1. 30 será 2 por 3 por 5. Y 45 3 al cuadrado por 5. ¿Quiénes son factores comunes? ¿El 2 es factor común? No, el 45 no lo puedo dividir entre 2. ¿El 3 es factor común? Sí. Pero no puedo dividir todos entre 3 al cuadrado. Por lo tanto, tendré que coger el de menor exponente. ¿Y el 5? No. Por lo tanto, voy a decir del factor común, recordamos, factor menor exponente, la primera letra, máximo, menor exponente. ¿De quién? De los factores comunes. Factores comunes con el menor exponente. Cogemos el 3, el 12, el 30, el 45. El mayor exponente es el 3. El mayor exponente, el mayor divisor es el 3. ¿Vale? Recordamos. Máximo, exponente menor. La primera letra, exponente menor. Común divisor de los factores comunes. Si no, no es común divisor. Tiene que ser de los factores comunes. Vamos a por otra actividad. Bien, paramos el vídeo e intentamos realizar estas lo mejor posible. Daros cuenta que la D y la E ya os la doy descompuesta. Son números naturales expresados como producto de potencias. Por lo tanto, ya no tenéis que hacer la descomposición. No hagáis la tontería de hacer el número que representan para luego descomponerlo y que os dé esta vez lo mismo. Aquí solamente tenéis que elegir los factores comunes con el menor exponente. Bien, antes os decía que iba a poner algo para recordar. Esto y esto. Si estamos haciendo el máximo común divisor, este círculo está diciendo máximo menor exponente. Exponente menor. Y esto, factores comunes. Exponente menor de factores comunes. Exponente menor, cada vez que veamos esto,
en una de nuestras actividades, quiero que se os quede en la cabeza exponente menor de los factores comunes. Vamos a ir completando esto. El 9 no tiene 2, sí tiene 3, y si tiene el 5 no lo tiene de forma común. Por lo tanto, exponente menor, hemos dicho, el círculo, menor exponente, exponente menor ¿de quién? De los factores comunes. Por lo tanto, exponente menor, lo veamos y decimos factores comunes con el menor exponente. Por lo tanto, el máximo común divisor de 9 y 15 es 3. ¿Vale? Es decir, y aquí está la llave, es decir, exponente menor de los factores comunes. La llave exponente menor de los factores comunes. Quiero insistir en ello un poco, es una forma visual de que cada vez que veamos eso, pues se nos meta en la cabeza. ¿Qué vamos a ver aquí? Exponente menor de los factores comunes. O factores comunes con el menor exponente. Me da igual que os lo digáis de una forma o de otra. La tradicional es factores comunes con el menor exponente. Bien, 14 lo descomponemos. Tiene un 2 y tiene un 7. 2 por 7, 14. No tiene un 3 ni tiene un 5. 42 tiene un 2 por 3, 6, 6 por 7. 42 no tiene un 5. No es divisible entre 5. Luego, no puedo coger el 5. Este 5 no tiene sentido. 10 lo puedo dividir entre 2, no lo puedo dividir entre 3, no lo puedo dividir entre 7, lo puedo dividir entre 5. Pero claro, si busco un divisor, tiene que ser con factores comunes. Por lo tanto, factores comunes con el menor exponente, factores comunes menor exponente o exponente menor de los factores comunes, ¿vale? Exponente menor de los factores comunes. Bien, el 2. Factores comunes con menor exponente. Máximo común divisor de todos estos números es 2. Recordamos, por lo tanto, el truco para memorizar la primera letra máximo, el exponente es menor. La primera letra, exponente menor. Común divisor de los factores comunes, ¿vale? Factores comunes. Bien. ¿Vale? El menor exponente de los factores comunes. Descomponemos y hallamos los factores comunes con el menor exponente. Menor exponente de los factores comunes con el menor exponente. Venga. 42 es 2 por 3 por 7. No es divisible entre 5. Luego, si no es divisible entre 5, 5 no puede estar en el máximo común divisor. No es divisible el 105 entre 2. Luego, el 2 no puede estar como el máximo común divisor. ¿Vale? ¿Quiénes van a estar? Pues el exponente menor de los factores comunes o los factores comunes con el menor exponente. Factores comunes con el menor exponente. Es decir, solo hay una flecha verde hacia arriba. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos tres números, y hay que expresarlo así, aunque cueste ponerlo entre paréntesis, 3 por 7, 21. ¿Hay otros divisores? Sí, pero no son el mayor divisor. Nosotros buscamos el máximo común divisor. ¿Hay otros divisores de 42? Sí, el 3. De 42, 105 y 168, el 3 y el 7 y el 1. Pero buscamos el máximo común divisor. Por lo tanto, la regla, habíamos dicho, exponente menor de los factores comunes. Exponente menor de los factores comunes o factores comunes con el menor exponente, que es como habitualmente se hace la regla. Esto sería un truco para memorizar. Hay una flecha, lo del circulito, es decir, cosas visuales para que se os quede. En la siguiente era más fácil, no teníais que descomponer, ya os lo doy descompuesto. Factores comunes con el menor exponente. ¿Quiénes son factores comunes? El 2. ¿Cuál rodeo? El 2 al cuadrado menor exponente. Tienen que dividir a los 2. El 3 cualquiera de ellos. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos números es 12. 12 lo puedo dividir aquí, sí, porque 2 al cuadrado por 3, esto es 12. Me dará 5. Aquí tengo 3 doses. 2 por 2. ¿Puedo dividir entre 12? Sí. Me quedará un 2 y un 7, es decir, me dará el resultado 14. Eso no sé si me entendéis, pero bueno, bien, vale. Seguimos aquí. Máximo común divisor de estos. Factores comunes menor exponente. ¿Quiénes son los factores comunes? El 2, porque aquí hay 2 y aquí hay 2. Menor exponente, rodeo. 3 al cuadrado, no, 3. Porque 3 al cuadrado divide este número, para este no. Por lo tanto, 6 divide a los 2. Bien, y recordamos para qué estaba la llave. La llave estaba para recordar que era el exponente menor de los factores comunes. Exponente menor de los factores comunes. Son los exponentes pequeños de los factores comunes. Bien. Y bien, hasta aquí este segundo vídeo. Espero que os haya ayudado para entender un poco esto del máximo común divisor. El tercer vídeo lo dedicaré al mínimo común múltiplo.
Y bueno, si más o menos os ha ayudado, pues no olvidéis de darle al like.